Muy bien. Estaba ahí el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, un gusto de estar compartiendo con ustedes. Efectivamente, bueno, todavía seguimos acá, que es la última instancia de esta jornada, de este encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas, y ahí ya, luego de esta entrevista, nos vamos para allá. Bueno, alcalde, usted, cierto, cercano al gobierno, muy cercano al gobierno, le ha tocado difícil porque hoy día tienen que defender al municipalismo, ¿cierto? Hoy día el Fondo Común Municipal va a sufrir un impacto. ¿Cuál es la principal preocupación que existe hoy día entre los municipios respecto a esta mega reforma de reconstrucción nacional o ley miscelánea que ya empieza su discusión en el Senado? Y ahora, solo para dar un poco de contexto, Jorge, sobre la recepción que tiene el presidente, la verdad es que no fueron pifias, fueron dos alcaldes particularmente quienes alzaron la voz, y las pifias son para quienes estaban alzando la voz porque estaban interrumpiendo. Ah, Y es súper bueno buen ponerle punto, alcalde, contexto no se había dicho porque eso. es que eso es lo que pasa, y acá sin querer hacer ni una apología ni al gobierno, nada, la verdad es que la mayoría, o sea, el 98% de los alcaldes que estaban presentes recibió como cualquier alcalde recibe a un presidente, independiente del color, porque la investidura es lo que uno tiene que cuidar, y en un contexto en donde las instituciones han sido tan golpeadas, donde venimos de quitar la autoridad de Carabineros y ver lo que va ocurriendo, creo que es importante también defender estas figuras que representan una autoridad que, Totalmente. independiente de por quién votó la gente, están ahí. Y la verdad es que, como te digo, lo que ocurre es que dos alcaldes comienzan a levantar la voz como pidiendo cosas, y los demás alcaldes reaccionan a lo que está pasando. No es una reacción directa hacia el presidente, yo veía todos los medios, pero aprovecho esta oportunidad para poder desmentirlo porque en general toda la exposición del presidente fue muy respetada por los alcaldes. Perfecto, sí. Importante lo que usted dice, claro. Entonces, cuando el presidente empieza a hablar, estos alcaldes le empiezan a gritar y las pifias son para los alcaldes que interrumpen, no para el presidente. Claro, es como el típico sonido, oye, ya puede, escuchemos, porque también es importante, o sea, yo lo que tú estás planteando, y aquí aprovecho de conectar un poco con la pregunta, es sumamente importante ver cómo avanza esta propuesta de mega reforma, de reconstrucción, de cómo se trabaja el país, y qué mejor que poder tener al presidente de la República explicando lo que iba a ocurrir. Entonces todos queríamos escuchar, todos tenemos dudas, todos tenemos complicaciones, tenemos que entender que ya pasó su discusión en la Cámara de Diputados, ahora ya está en el Senado viendo la posibilidad de legislar. Por lo tanto, también es un proyecto de ley que está en conversación, que está en diálogo, que está en la construcción. Entonces, era importante poder escuchar al presidente porque efectivamente sí existen dudas razonables en la implementación de esta ley de reconstrucción. Y uno de ellos tiene que ver con el Fondo Común Municipal, que, que quizás para muchos es un tecnicismo, pero los municipios en Chile el día de hoy subsisten en su gran mayoría por el Fondo Común Municipal, que es un aporte que nosotros recibimos. Limache va por el orden de los 8.200 millones de pesos este año, nosotros lo vamos recibiendo en forma parcelada, y parte de la composición de ese fondo común a nivel global es el impuesto territorial que nosotros vamos recibiendo, que son las contribuciones en algunos casos, y luego se genera, digamos, la distribución. Por lo tanto, la duda razonable es si se va a eximir del pago de contribuciones a personas mayores, ¿cómo nos va a afectar a nosotros en Exacto. el cálculo del Fondo Común Municipal? Y ahí es donde se genera este comunicado, donde lo que nosotros esperamos como alcaldes, y esto sí de forma transversal, y yo creo que también hay que reconocer eso, o sea, cuando alcaldes de distintas partes del país, con distintas visiones de desarrollo y con modelos políticos distintos también, logran llegar a acuerdos, nunca va a ser un acuerdo 100% virtuoso, pero es un buen acuerdo porque sí representa el sentir. Y el sentir es muy claro. Esperamos que el Fondo Común Municipal parta de una base y que tengamos certeza de esa base. Y ahí ayer el ministro García Ruminot ya nos planteaba de que esto va a ir de la mano con una discusión para fijar el Fondo Común Municipal y reajustarlo con el IPC, que consideramos que es un buen piso para tener esta discusión y comenzar el avance legislativo. Porque lo importante en el fondo es saber, y en palabras simples, alcalde, estamos con Luciano Valenzuela, alcalde de Limache, en palabras simples, saber cómo recuperamos la plata que no se va a recaudar. ¿Quién va a poner esa plata? Ahí está el punto, ¿no? Sí, y por eso también esto hay que verlo dentro de una perspectiva global. O sea, cuando hablamos del proyecto de mega reforma, hablamos de un proyecto que también tiene modificaciones a la forma de recaudar,
que promueve también el empleo, que promueve el crecimiento económico. Para nadie es un misterio, yo no quiero entrar en una discusión mayor, pero son 10 años que llevamos sin crecimiento económico. Hoy día las cifras hablan de 1 millón de personas que o no tienen trabajo o tienen un trabajo bastante precarizado. La reforma también se mete en estos elementos. También busca que de una forma u otra volvamos a reconocer la importancia de la regularización del trabajo. Y esto de verdad que es clave. Post pandemia hubo un boom de emprendimiento, pero esos emprendimientos no se han formalizado. Si no se han formalizado, no solo dejamos nosotros de recaudar a nivel de impuestos, sino que también impedimos que personas puedan tener beneficios sociales. Entonces, claro, cuando uno dice solo nos van a bajar las contribuciones y con eso estamos perdidos, no, hay que verlo dentro del macro de lo que significa la propuesta global del gobierno para ver también cómo se va a recaudar más cobrando menos impuestos. Ahora, directamente, la gran duda, el gobierno no la ha sabido responder, ni tampoco el ministro Quirós. Porque en el fondo hoy día, si bien hay ciertos compromisos, yo escuché algo de decir al presidente que no va a tocar el fondo común municipal, pero no se trata de que lo vaya a tocar, aquí se trata cómo reponemos lo que le vamos a sacar, ¿o no? Bueno, es que tenemos que entrar en una discusión. De hecho, parte de lo que conversábamos los alcaldes es ver si entramos en una ley de renta en donde nuestros cobros de derechos, pero las eso funciones está, pero municipales... alcalde, eso está fuera del proyecto actual. O sea, la pregunta es porque, claro, ustedes como alcaldes están reunidos, esto es transversal, tenemos el proyecto que está entrando al Senado. Es un hecho que el Fondo Común Municipal va a recaudar menos, es un hecho. Al haber menos contribuciones, ¿cierto? O no va a haber contribución a adulto mayor, es un hecho. No hay ninguna respuesta concreta por parte del gobierno que les diga a los alcaldes, así vamos a recuperar esa plata, porque no hay nada que discutir. Aquí hay que decir, me van a sacar 10 pesos de la caja, ¿cómo me lo van a colocar de vuelta? Sí, bueno, yo creo que el primer punto es explicar cuánto es lo que se estaría perdiendo aproximadamente. Y según el cálculo, de hecho quedamos a la espera porque nos van a estar enviando el desglose por comuna. ¿Por qué no está exacto ahora? Porque recordemos que esta es una exención para los adultos mayores, en donde si alguno tiene una vivienda, por ejemplo en Limache, y otro tiene una vivienda, y la misma persona tiene una vivienda en Las Condes, va a tener que declarar cuál es la primera vivienda, por lo tanto no sabemos cuál va a quedar exenta porque es solo la primera vivienda. Se habla alrededor de una afectación de un 0,5% al Fondo Común Municipal por comuna. Y en algunas ciudades, que son 12, que las que más recaudan en Chile, se habla de una afectación de un 1%. Pero en términos de montos de plata, alcalde, estamos hablando de 130 millones de dólares aproximadamente. ¿Es así o no? Sí, eso es lo que, mira, entre 130 150 millones de dólares es lo que se está planteando. Estaba haciendo la conversión rápida porque lo estamos viendo en miles de millones de pesos, pero claro, 1.500 millones de pesos es más o menos lo que debiese dejar de ser. Y efectivamente, la afectación para las ciudades como la nuestra, en donde nosotros recibimos alrededor de 8.000 millones de pesos del Fondo Común Municipal, debiésemos tener una afectación que bordea los 80 millones, insisto, sin tener la capacidad hoy día de dar una cifra exacta. Ahora, ¿cómo se recupera esto? Se recupera entendiendo cómo se inyectan los recursos al Fondo Común Municipal. Y eso es parte de una discusión que se tiene año a año. ¿Cuál es el compromiso del gobierno y que lo plantea acá? Es dejarlo fijo en la ley de presupuesto, que no dependa de la discusión anual y que tenga un reajuste automático del IPC, generando ya este piso para poder trabajar. Y también complementarlo con otras leyes que hoy día existen. Hoy día existe la ley del royalty minero, donde entrega también distribución a los municipios. Pero insisto, la medida completa tiene que tener una lectura global, porque efectivamente no es solo esto lo que se vería disminuido o afectado, pero también lo que busca es incentivar la inversión, bajar el impuesto de primera categoría del 27% a cerca del 23%, para reactivar económicamente, para poder destrabar proyectos, gracias a uno de los puntos que también habla del poder sacar estas trabas administrativas, el poder lograr que los proyectos no tengan tanto retraso en revisiones, en burocracia. También es un elemento muy interesante del proyecto que te permite ver un panorama global. Ahora, por supuesto que hoy día nosotros tenemos que pedir certeza en la medida que el proyecto va avanzando. Es evidente que la discusión en el Senado nos tiene que nosotros arrojar mayor claridad de cómo se va a ir generando y cómo va a ir avanzando y cómo algunos elementos pueden o no pueden quedar. O sea, ya pasó en la primera parte de la Cámara cuando se deja
en observaciones sobre algunos de los puntos que tenía que ver con la ley de propiedad e inteligencia artificial, termina saliendo ese punto, se incorpora uno que todavía está en discusión, que tiene que ver con la sala cuna universal, el cual obviamente tiene que ser discutido también a nivel del Senado. Entonces, yo creo que lo que logramos los alcaldes en esta reunión, más que generar una rebelión, más que generar un punto en contra del gobierno, fue pedir que nos podamos sentar a la mesa, plantear nuestros elementos, el poder revisar ciertos conceptos que para nosotros son clave y que creemos que estamos en el tiempo exacto para poder discutirlo. Que en el fondo es hacer una modificación, te dice, digamos, la ley de renta. Pero eso retardaría más el proceso de esta discusión. No. Lo que nosotros estamos planteando es algo muy simple. Hoy día la ley habla de una universalidad en la exención del cobro de contribuciones para personas mayores sobre 65 años. Exacto. La principal queja es por qué los súper ricos van a dejar de pagar contribuciones. Bueno, entonces, ¿por qué no avanzamos en algo progresivo? Y es la propuesta que le hicimos en el acuerdo. Si tú lees el acuerdo ahí, sí. Ya alcaldes que estaban totalmente en contra de la exención de cobro, hoy día ya se abren a la oportunidad de decir, ok, ¿y si lo focalizamos? ¿Y si comenzamos con el 40, 60, 70% más vulnerable de la población y comenzamos a trabajarlo desde ahí? Es decir, generar estas bancadas... Alcalde, es un contrasentido hablar de la gente vulnerable en el tema de pago de contribuciones, cuando estamos hablando que las casas que pagan contribuciones son casas que sobre las 5.000 UF, las 7.000 UF. La gente vulnerable no tiene ese tipo de casa. No necesariamente. Recuerda que también el gravamen, y esto tiene que ver un trabajo con impuesto interno, tiene que ver con el tipo de vivienda y dónde está ubicado. Yo hablaba con el alcalde de Villa Alemana y nos contaba cómo la franja central de Avenida Valparaíso le grava a ex profesores, o sea, viviendas. Sí, hay casos puntuales que se pudiesen verificar, ¿cierto? Pero hoy día... Esos casos puntuales. Pero ¿usted cree que el ministro Quiró efectivamente va a tener esa capacidad de diálogo? ¿Hay un compromiso por parte del gobierno de decirle, sabe que vamos a revisar esto? Sí, de hecho el martes tenemos reunión a nivel de la Asociación Chilena, tenemos ya una reunión en La Moneda con Hacienda para poder revisar el proyecto. Hay audiencias solicitadas para generar esta mesa con el Senado y poder plantearlo ahí. O sea, por eso planteo que también es súper importante cuando nos quedamos solo con que alguien se manifiesta o no contra el presidente, y se pierde la noticia real. El presidente hace la invitación, nos permite ya estar el martes con una propuesta. De hecho, el compromiso es que se genere a través de la mesa técnica que va a estar trabajando en la asociación una propuesta de cómo poder avanzar en el tema de contribución. Entonces, sí, yo creo que el día de hoy tenemos la posibilidad de poder intervenir en la discusión, poder ver también puntos ciegos que puede tener. Ahora, es interesante, alcalde, entender un punto, y corríjame si no estoy en lo correcto, pero el Fondo Común Municipal en Chile no se financia con aportes que vengan del presupuesto general de la Nación. O sea, todos los municipios en Chile se financian con la plata de ellos mismos en este sistema de Fondo Común Municipal. O sea, el fisco, el Estado, no le pasa un peso a los municipios, ¿es así? Es una composición mixta. El Fondo Común Municipal, se encarga de un tecnicismo, tiene un coaporte de los municipios, algunos hablan del 60-40, que el 60%, o sea, de todo lo que nosotros producimos, terminamos dando el 60% al Fondo Común Municipal para generar esta glosa, pero también trabajo de Estado. Lo que sí tiene, y eso es importante precisar, y yo creo que ahí va un poco la pregunta que tú me planteas, Jorge, tiene que ver con que esto no se debiese poner en duda, sino que debiese estar establecido para que nosotros supiéramos y tuviéramos la certeza, independiente de que la municipalidad tanto perdiera todas las empresas, exacto, todas las viviendas y nadie pagara, si pudiera tener esos fondos para poder administrar. Es una composición mixta que también pasa un poco, y esto claro, no lo vamos a resolver en esta discusión, pero ¿vamos a seguir con esta estructura de fondo común municipal o podemos nosotros replantear otras formas de poder generar esta distribución de los recursos? Claro, porque uno lo ve en sencillo, y yo digo, y lo miro así, digamos, le van a sacar al Fondo Común Municipal 130 o 150 millones de dólares, ¿cierto? Que no es menor. Esto estamos hablando de fondos anuales. Y el Estado no se coloca con ni uno con los municipios. Pero sí, los municipios hacen muchas funciones que corresponden al Estado. Por ejemplo, la seguridad.
O sea, usted mismo en Limache se gasta mucho dinero en seguridad, el alcalde de Villa Alemana, ¿cierto? La misma alcaldesa de Quilpué, Viña del Mar, Santiago, y muchos municipios gastan un ítem importante hoy día en seguridad. Función que no le corresponde al municipio, le corresponde al Estado. ¿No será ahí el punto de canje a lo mejor con el gobierno de decir, ok, pero póngase usted con una cantidad de plata por el concepto que nosotros absorbemos en seguridad? Bueno, es que esa es parte de una lectura súper interesante. De hecho, la planteé acá. Nosotros estuvimos compartiendo un par de mesas temáticas. Me tocó ahí compartir también con Jaime Belolio, quien planteaba un poco esto, es decir, ojo con lo que, cómo lo planteamos, y por eso es importante discutir el tema. Porque si vamos a decir de que el municipio, porque un poco esa es la tesis, el aporte del Fondo Común Municipal ha ido creciendo los últimos años, que también tiene que ver con una capacidad de cobro de los municipios, también tiene que ver con gestión. También tenemos elementos que van de la mano con eso, como por ejemplo, así como ha aumentado el impuesto territorial y hoy día, claro, gracias a la revaluación, creo que fue el 2020, del Servicio de Impuesto Interno, una misma casa también aporta mayor aporte, en valga la redundancia, aporta de mejor manera al Fondo Común Municipal porque subieron sus impuestos territoriales. También ha aumentado el gasto, y hay gastos que nosotros ya estamos desarrollando con algo que es súper sensible para los alcaldes, con leyes que no vienen con financiamiento. Entonces, efectivamente, hoy día nosotros tenemos que asumir un gasto en Limache bordea los 600 millones de pesos, lo que tiene que ver con los elementos de seguridad pública, que claro, uno perfectamente podría endosarlo al Ministerio del Interior. Y uno diría, bueno, yo, ¿por qué tendría que recibir esto? Entonces, bueno, quizás ver la forma de aportes directos, ver la forma de transferencias, por supuesto es una discusión que no vamos a cerrar en este proyecto propiamente tal, pero que es bueno también comenzar a discutirlo, pero con acuerdos, con una hoja de ruta clara, que nosotros podamos llegar a una conclusión. Y usted tocó ahora otro punto, que no lo había tenido en cuenta yo, fíjese, alcalde, que tiene que ver con los proyectos de gobierno. Hay muchos proyectos de gobierno que el gobierno los lanza, todos los gobiernos, esto ha pasado con el gobierno de Piñera, ha pasado con todos los gobiernos, si no se trata, aquí no es que los municipios de derecha apoyen, no, aquí son el municipalismo, los municipales, el mundo municipal, los alcaldes y el Estado, ¿cierto? Y el Estado, el gobierno de turno, lanza muchas veces programas, por ejemplo, Vivir Sano, ¿cierto? Pero y le dice a los municipios tienen que ejecutarlo, pero no le entregan los recursos para ejecutar. ¿Es así o no? Sí, efectivamente. Y también una problemática que va de la mano con eso tiene que ver con la precarización de la implementación de estos elementos. Por ejemplo, la mayoría de los programas sectoriales que nosotros los municipios terminamos desarrollando vienen bajo la base del concepto de contrato honorario. Entonces comienzas con un contrato bastante precarizado que te genera complicaciones porque hoy día también pasan cualquier situación compleja, el funcionario se autodespide, tú eres el responsable laboralmente de esa persona, tú eres responsable laboralmente de esa persona, claro, y terminas tú pagando indemnizaciones. Le sumas que te aumentan trabajo, pero no necesariamente te aumentan los recursos para poder llegar a ese puesto de trabajo, no te aumentan los recursos con la mayor cantidad de patrullaje que estamos desarrollando en las comunas, no te aumenta salvo fondos concursables, fondos postulables, la subdere para la ley Cholito, pero en líneas generales las personas las terminan contratando los municipios, las terminan generando con programas, y ahí también se generan estas fiscalizaciones que claro, que a ratos pueden sonar súper precisas, pero tú también te encuentras con elementos que en la administración, en el quehacer público, son complejas. Entonces sí, pues terminas con una planta honorario mucho más grande de la que tú quisieras, ajustada a programa, pero mucho más grande, sin los recursos, pero con la necesidad de tener que satisfacer la necesidad de los vecinos. Yo creo que parte de eso se discute acá en la asamblea, y lo positivo de esto es que terminamos logrando un acuerdo de consenso, terminamos logrando un documento que marca por lo menos una hoja de ruta en este caso puntual, que es un área muy sensible. También habla, no se queda solo en el tema del Fondo Común Municipal, también habla del diseño de la ciudad, de poder acortar plazos y de poder evaluar los programas que debiésemos nosotros también priorizar en cada comuna. Yo creo que es tiempo de revisar las cosas que siempre se han hecho de una manera y darte cuenta que quizás hay otra alternativa, y en esa alternativa ver cómo mejoramos la labor del municipalismo. Exactamente, yo creo que va a ser un muy bonito debate y desafío, y ver
qué pasa con estos 150 millones de dólares, ¿cierto? Si es el Fondo Común Municipal el que la va a tener que poner definitivamente y no recibirlo, y vamos a ver lo que dice el gobierno. ¿Es difícil, alcalde, para usted, sobre todo para los alcaldes de derecha, la situación? Porque el gobierno de derecha, alcalde de derecha, es difícil porque hay que tener una altura de mira completamente distinta para poder enfrentar esto, ¿no? Sí, ahora yo creo que los municipios tenemos que avanzar a ser gobiernos locales, y ser un gobierno local implica no siempre estar de acuerdo en algunas miradas que puede tener el gobierno central. Exacto. Pero ahí tenemos que valorar, y por eso yo el disclaimer, la aclaración que hacía al comienzo de lo que pasa con el presidente. No puede quedar la sensación de que los alcaldes cortan comunicación con el presidente, uno, porque no es así. Segundo, porque el 99% de las personas escuchamos respetuosamente. Y tercero, porque necesitamos generar puentes, incluso en las diferencias, incluso en los puntos de vista complejos. Yo en lo personal escuché la propuesta del presidente. Creo que de igual manera debiésemos nosotros avanzar en una disminución gradual en aquellos casos que efectivamente pueden que sean excepciones, pero veamos el caso desde la excepción y no desde la generalidad. Y por eso al final del día valoro que positivamente el presidente, pudiendo sacar toda responsabilidad y decir, pucha, ya está en el Senado, no hay nada más que hacer, se abra a que nosotros podamos generar la propuesta, reestudiar cómo podría implementarse y ver una gradualidad en la aplicación de esto. Y eso es muy, pero muy valioso. Y yo, aquí quienes me conocen, sobre todo en la comuna, saben que soy una persona que cuando piensa diferente tiene la capacidad de poder plantearlo con el respeto correspondiente y con la capacidad de poder no ofender, que yo creo que es clave y que tenemos que cuidarlo. Sobre todo en democracia tenemos que cuidar la capacidad del pensar diferente. Totalmente, sin diálogo, alcalde, no vamos a avanzar a ninguna parte, y lo que más necesitamos tener hoy día justamente es diálogo. Luciano Valenzuela, alcalde de Limache desde La Serena, ¿cierto? En este encuentro, alcalde, muchas gracias por este contacto, alcalde. No, gracias a ustedes por dejarnos ahí comentar este tema tan contingente, y bueno, y ahí disponible para poder avanzar en la discusión, porque yo creo que esto no se va a cortar en esta semana. Vamos a tener varios días de conversación, de diálogo, y ahí feliz de poder conversar con ustedes. Y buen punto ahí la seguridad de poder cobrársela al Estado, a ver si se pone algo con el Fondo Municipal. Gracias, alcalde. Buen día. Chao, que esté muy bien. Luciano Valenzuela, ¿cierto? Alcalde de la Comuna de Limache. Atención.